La zarza ardiente. ¿Qué asuntos importantes encontramos entre el encuentro de Dios con Moisés a través de la zarza ardiente? ¿Por qué fue o es tan importante que Moisés haya preguntado al Señor por su nombre? ¿Y qué cosas aprendemos respecto al extraño suceso de la circuncisión en esta historia del Éxodo? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola a todos, buenas. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien. Qué bueno. Hola Heriberto. ¿Cómo Hola, has estado? Muy bien, gracias a Dios. Sí. Se ha pasado la semana muy rápido. Sí, una semana muy ocupada. Muy ocupada la semana, se pasa muy rápido. Pero nuevamente estamos aquí también para poder compartir con nuestros amigos el estudio de la lección de esta semana. Llegamos a la lección número 2. Y el título de la lección es La zarza ardiente. Y quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 3, los versículos 7 y 8. Y dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Qué enseñanzas interesantes encontramos en el encuentro entre Dios y Moisés en la zarza ardiente, ¿no? La semana pasada nos quedamos justamente en este punto en el cual Moisés había matado al egipcio y a raíz de eso tiene que huir de Egipto. ¿A dónde va a parar en su huida? ¿Cuál es el destino? ¿Dónde para? ¿Dónde queda al final Moisés después de huir a Egipto? Más o menos a la edad de 40 años. ¿A dónde llegó? ¿Recordamos? Pues, Moisés llega al desierto, pero se encuentra en una localidad que se llama Madián. Y allí conoce a un personaje, bueno, y obviamente a la familia de este personaje, ¿no? Que era Jetro, ¿sí? Y allí es que se establece. Y Jetro, dice la Biblia, que le da una de sus hijas, Séfora, como esposa a Moisés, ¿sí? Era madianita, pero también la mujer era cusita, dice. ¿Podemos imaginarnos el aspecto que tenía más o menos? Creo que la Biblia da idea un poco de esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero como lo que no siguió muy bien, como que el padre se la dio. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, o sea... Yo creo que hubo un interés mutuo entre ellos. Claro. Antes. No era un elemento de como un objeto que te la entrego, no toma, ¿no? Sino era un tema, digamos, que representa el hecho de la potestad o del cuidado en todo caso, ¿no? De un ser que, digamos, dentro del aspecto cultural, obviamente había un sentido de protección, de cuidado por ser mujer, y se la daba al marido, quien también la iba a cuidar, le iba a proteger, etcétera, etcétera. No era otra cosa, básicamente era eso, ¿no? Ahora, Moisés se queda viviendo con esta familia, con la familia de su suegro, y, digamos, cuidando las ovejas de su suegro, por 40 años más, Margarita. ¿Te imaginas eso? ¿Ah? Salió de Egipto a los 40 años y ahora lo encontramos en este momento, 40 años más tarde. Habiéndose dedicado durante 40 años a pastar ovejas, a guiarlas, a cuidarlas, a protegerlas. 40 años más. Él tenía 80 años. En este momento ya. 40 años más desde que salió de Egipto. Ahora, es interesante también la parte, digamos, de recordar por qué los israelitas se convirtieron en esclavos, ¿no? Nuevamente esa pregunta creo que entra a tallar ahí fuertemente, ¿no?
am, es interesante esto, ¿no? De que, como les había comentado la semana pasada, ¿no? José llega a Egipto como esclavo y los israelitas salen de Egipto siendo esclavos Ujú. también, ¿sí? Y esto básicamente se debió a un tema, digamos, de las personas que en ese momento ejercieron un cierto tipo de poder, tanto sobre José como sobre los israelitas. Ahora, quiero leer un poco lo que la Biblia dice respecto de esta parte justamente de las actividades que realizaba Moisés en el desierto de Madián. Quiero leer lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a leer esto y dice: Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Como les decía, este momento narra, digamos, una situación que ocurrió 40 años después de que Moisés salió huyendo de Egipto, ¿no? Digamos, durante esos 40 años tampoco no se narra mucho, o sea, no se dice mucho, no se conoce demasiado de, digamos, la forma de vida, qué cosa ocurría, digamos, de Moisés en ese periodo de tiempo y en ese lugar, ¿no? Ahora, ¿qué sentido le encontramos a la manera en que Dios se presentó ante Moisés? O sea, ¿qué significa para ti, por ejemplo, este tema de las palabras que dice Dios, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué sentido le encontramos a esto? ¿Por qué razón es que el Señor se presenta ante Moisés de esa manera? Mm. Bueno, primeramente Moisés sabía y conocía de diferentes dioses, ¿Ok? ¿ok? Habiendo vivido en Egipto, él había sido expuesto a toda clase de dioses que ellos reconocían. Dios siempre se ha mostrado y se ha identificado ¿Ok? para hacer diferencia entre todos los demás dioses que existen, ah, para decirle quién es en realidad él. ¿Ok? Y yo creo que él le hizo saber que él era el mismo Dios que sus mismos antepasados habían ellos adorado, ¿Ok? ¿verdad? So ¿Ok? él estaba consciente y reconocía quién había nacido el padre por parte de su madre, quien lo crió y le enseñó del temor de Dios, Ya. ¿verdad? Definitivamente es muy posible que en este caso Moisés conociera de las promesas que Dios había hecho a los, digamos, a sus antecesores, ¿no? A sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob. O sea, es muy posible esto, ¿no? Y quizás por esta razón, no sé cómo lo ves tú, Margarita, ¿no? O sea, quizás por esta razón Dios también se presenta delante de Moisés como el Dios de sus antepasados, o sea, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿no? Ujú. Hay una cosa interesante acá también, y hay un par de cosas aquí que las quiero mencionar. Primero, es el hecho de que tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob, el Señor les hizo promesas importantes, Ujú. ¿ok? Sin embargo, en este momento, el pueblo de Israel estaba sumergido en la esclavitud, o sea, estaba estancado, estaba detenido en un punto y no podía moverse. Si había hecho grande, ¿ok? La Biblia dice que más o menos eran solamente hombres, eran unos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de una población bastante grande. Pero el Señor a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, les había hecho promesas, promesas de establecerlos
en un lugar, en una tierra en particular, y ellos no estaban allí, estaban fuera, estaban en otro lado. Pero hay otra cosa más, y quiero que podamos encontrar, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, los versículos 31 y 32. Y hay algo que el Señor Jesús menciona haciendo alusión a las palabras de Dios en esta conversación con Moisés. ¿Ok? En ese momento, cuando Jesús menciona esto, estaba hablando con los saduceos, porque curiosamente los saduceos no creían en la resurrección de la muerte. Y sin embargo Jesús les hace mención a esto, a esa conversación que tiene Dios con Moisés, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Ok? Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿Qué dice Margarita? Yo soy bueno, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ajá. ¿Qué es entonces lo que Jesús quiso decir con esta afirmación? ¿Es que acaso Abraham, Isaac o Jacob están vivos en alguna parte? No, sabemos que ellos ya habían muerto, pero Ok, el que cree en Dios, él tiene la vida eterna. ok. Okay, so él es un Dios de aquellos al que él ha dado esa vida eterna ya, Ok. ¿verdad? Esa respuesta me parece interesante. A ver, Margarita, ¿qué dices? Pues, o sea, los israelitas son los descendientes de ellos. Ujú. O sea, para Abraham es la promesa de pues los muchos hijos. E Isaac también. O sea, el es Jacob después y los Israel y los nombres de de los israelitas por Israel y las tribus y todo, ¿no? Entonces, pues uno cuando muere, muere, pero cuando deja una posteridad, pues es como que el nombre sigue, ¿no? Ok. También, me parece que también es algo posible. Ah, coincido mucho con esta parte, lo que mencionaba Heriberto ahorita, o sea, el hecho de que la vida eterna, personalmente no la considero como una condición física, Ujú. sino que básicamente es una experiencia, ¿no? Y en ese caso, o sea, es cierto, o sea, cuando Jesús, por ejemplo, afirma también, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, sí, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, esta condición refleja el hecho de que la vida eterna no es una condición física, como digo, sino que es una experiencia en realidad, y es una experiencia de relación con Dios. Ahora, estas personas, estos personajes definitivamente pues habían muerto, ya habían dejado de existir. Pero de alguna manera también entendemos otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que siempre Dios habla, digamos, en condiciones presentes, ¿no? O sea, los eventos, las cosas para Dios son presentes en el momento, ¿no? ¿Ok? Y eso refleja de que para el Señor la realidad de Dios es una realidad presente siempre, o sea, y da por hecho, da por sentado de que en algún momento como Jesús le explicaba a los saduceos, en algún momento Abraham, Isaac, Jacob van a vivir, o sea, van a regresar a la vida nuevamente. O sea, eso es un elemento completo, ¿no? Por el mismo hecho de que Dios está afirmando aquí que Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. O sea, la vida depende de Él mismo, o sea, Él mismo se las entrega a los demás. Eso es lo que el Señor estaba tratando de decir. Ahora, Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice que el Señor había visto la opresión que sufría el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Dice, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. ¿Qué razones son las que expresa el Señor para querer liberar al pueblo de Israel 400 años más tarde de estar en Egipto? ¿Qué nos dice esto de la preocupación que tiene Dios con respecto a nuestras vidas, ¿no? Y de querer liberarnos de la esclavitud, cual sea esta, ¿no? Yo creo que Dios, no sé si hay algo interesante en los 400 años, porque
Los países, sabemos que en México estuvo que bajo ¿Esclavitud? esclavitud de ¿España? España 400 años. Probablemente, no estoy So, seguro. Perú estuvo 300 años de esclavitud muchos años. Sí, sí, sí. Pero es interesante porque Dios conoce, o sea, aquí veo yo la importancia de la oración, de que ellos nunca se olvidan de Dios, aunque pasan por tiempos difíciles, pasan por persecución, son esclavos en tierra ajena, Ujú. pero Dios está al tanto de su Ok. situación. Ok. Y yo pienso, hoy en día es lo mismo que ocurre. Somos perseguidos por etnicidad, lo que sea, pero Dios está mirando. Ok. Dios está mirando nuestra situación y no se olvida de su pueblo. Ok. Yo creo que eso nos da esperanza a nosotros para saber que no estamos solos, que Dios está al control todavía. Amén. Amén. ¿Esto de qué manera me da seguridad, Margarita? El saber y reconocer de que a cual fuera la situación, el Señor siempre está pendiente de mi necesidad, ¿no? ¿Qué seguridad me entrega esto? Pues ahora, en estos momentos que a veces estamos pasando por momentos difíciles, en cualquier gobierno, am, pues Dios sabe dónde quiere que estemos y sabe a dónde nos manda. Y a veces como que estamos luchando nosotros contra el mundo, cuando pues a veces nada más hay que aceptar y pues ni modo, y ya, y hacer lo mejor de cada situación que hay. Pero, o sea, uno hace su esfuerzo, pero también al final Dios sabe mejor y permite que sucedan cosas. Muchas veces pues también es cosas malas y es por el pecado y por lo que está sucediendo, pero siempre Dios hace que de lo malo pueda salir algo bueno y Ajá. Él nos redime. Ok, muy bien. Ahora, en el contexto de la esclavitud, digamos, del pueblo de Israel, y obviamente había gente que se quejaba, había muchos lamentos, mucho maltrato, etcétera, etcétera. Am, ¿Creen ustedes que todos querían ser liberados, por ejemplo? O digamos, viéndolo de una forma general, ¿no? O sea, ¿todo esclavo siempre quiere ser liberado? ¿Cómo Yo ven creo- ustedes? Claro que sí. Ok. Lo interesante aquí que estaba ocurriendo es que a veces queremos salir de la esclavitud, pero sin haber sido probados, o sea, sin haber pasado ninguna penumbra, sin haber pasado por problemas. No es necesariamente. Dios nos quiere salvar, pero a la misma vez nos quiere transformar. Ok. Y esto es lo que ellos no entendían. Estaban pasando por tiempos difíciles, el sol en el día, el frío en la noche, y la comida no estaba tan rápida para consumirse. Eran tiempos difíciles, pero muchos de estos se estaban quejando por la condición en la que ellos se encontraban. Ujú. Pero yo creo que no miraban el futuro, así como Dios ve el futuro y sabe lo que va a ocurrir. Les faltó fe, Ok. ¿verdad? Ok. Nuevamente, o sea, la pregunta es, ¿siempre todo esclavo quiere ser libre? ¿O desea o ansía ser libre? O sea, lo digo porque incluso en el caso del pueblo de Israel, cuando estaban ya en el desierto, varias veces, en diferentes ocasiones y momentos, trataron de regresar nuevamente a Israel, o sea, a Egipto, ¿no? Incluso recuerdo de que en más de una ocasión trataron de matar a Moisés y a Aarón, o sea, los trataron de apedrear, o sea, fue una cosa terrible. Yeah. O sea, me hace recordar un poco cuando en el tiempo de Jesús los fariseos, los saduceos, exaltaban la imagen de Moisés, ¿no? Oh, que Moisés, nosotros somos seguidores de Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su momento el pueblo trató varias veces de matar a Moisés y varias veces trató de levantar un líder entre ellos para regresar nuevamente a Egipto. O sea, la pregunta es esta, ¿no? ¿Siempre ellos quisieron ser libres? ¿O cuál es el problema en algunas ocasiones con llegar a ser libres y a veces preferir vivir en la esclavitud? A ver, Margarita, eso sí te gustó. No, 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 es que
Este tema yo lo asocio Ajá, con a veces relaciones que no son muy buenas. ok. Muchas veces nosotros nos gusta una relación que no es buena y que nos está haciendo mal. Y la verdad no estamos felices, estamos pasándola mal, pero por alguna razón ya estamos cómodos en eso. Entonces, finalmente Dios te salva de esa relación y tienes que salir. Y bueno, quizá te duele mucho porque pues es una relación, un luto y todo, es una persona que sí que hiciste, pero luego te das cuenta de que, wow, Dios me salvó de Egipto, ¿no? Pero luego te encuentras en el desierto porque no hay nada. Exacto, exacto. Entonces, ay, está mejor, ahora me voy a quedar sola toda la vida y mejor me regreso, pero no, o sea, no, ¿cómo voy a regresar? Eso era Egipto. Ok, Entonces, ajá. es 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 como esa comodidad, es eso de como estado de dopamina, que no sabemos estar en tranquilidad y en paz, porque el cerebro está acostumbrado a estar en caos. Ujú. Fíjate que hay un psicoanalista, creo que ya lo había comentado antes, del psicoanalista de Eric Fromm. Creo que el viernes que tuvimos la reunión de grupo pequeño, hablé de Eric Fromm y uno de sus libros que se llama El arte de amar. Pero él también escribió otro libro que se llama El miedo a la libertad. ¿Ok? Y en esta condición, él refleja o manifiesta el hecho de que, digamos, en general, el ser humano, uno de sus grandes temores, quizá el miedo más grande, es a quedarse solo. Y dentro de la libertad, o para evitar la libertad, prefiere someterse, por ejemplo, a pertenecer a algunos grupos, a Ujú. pertenecer a algunas sociedades, incluso a estar casado, ¿no? Para poder evitar el tema de la libertad. O sea, de estar solo, no de la Ujú. libertad plena, sino de estar solo. Entonces, en esa condición, entrega su libertad para no estar solo. ¿Ok? Ahora, en el caso, por ejemplo, en particular de los israelitas, o en el caso, por ejemplo, de la parte espiritual, muchas veces nos acomodamos al hecho de una esclavitud, porque en la condición de libertad se requiere tomar decisiones o tomar acción en nuestra propia vida, tomar una dirección, un rumbo. Y esa parte algunas veces no es tan sencilla, ¿sí? Algunas veces no es tan sencillo eso. Y entonces, como vemos acá, o sea, es posible que en el caso también de los israelitas, algunos de ellos no quisieran ser libres. Yeah. Y yo creo que también, Pedro, yo creo que ellos querían ser libres, pero sin compromiso. O sea, sabemos que cuando salieron de Egipto, salieron muchas personas que no eran del pueblo de Israel, Ajá, que se fueron por conveniencia con exacto, ellos. exacto. Así es que muchas de estas personas influenciaron a más personas también para regresarse o para quejarse. Y yo creo que eso era el problema. Ellos querían salir, querían la libertad, pero no querían el compromiso que Dios le estaba requiriendo. Así es, así es. Muy bien, quiero avanzar en esto. Quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 3, los versículos 15 al 17. Y dice, además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda, reúne a los jefes de Israel y diles, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Qué significado, qué importancia tiene para ustedes en este caso, no en particular, el hecho de que Moisés quiera saber el nombre de Dios? Ah, ¿O qué significado, qué importancia tiene para nosotros hoy saber, conocer, reconocer el nombre de Dios? Mira, sabemos que estamos haciendo vuelos pronto,
¿verdad? Nos- Dos de mis hijas están esperando, pero una de ellas no ha encontrado el nombre todavía para el bebé. Ok. Así es que ahora, sabiendo nosotros que antes la costumbre del israelita no era ponerle el nombre antes de nacer, Ok. sino después de que ellos conocieran algo del carácter del niño. Ajá. Entonces eso iba conectado con el nombre, porque al llamarle él, al ir creciendo y él reconocer cuál era su nombre, se acordaba cuál era su carácter. Ok. Y yo creo que en este caso Dios le estaba mostrando su nombre porque eso mostraba el carácter de él. Ok. Porque ya todo, les dice el rey de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos conocían el carácter de Dios. Y por eso se fue ya por la línea de ellos, al expresarle que él era el Dios de ellos automáticamente conocían, ese es el Dios verdadero, Ok. ¿verdad? Ahora, fíjate, Margarita, que cuando Moisés le pregunta al Señor cuál es tu nombre, él le dice, su respuesta fue, yo soy el que soy. ¿Ok? Y esta respuesta, o sea, este nombre, yo soy el que soy, en realidad representa, digamos, una posibilidad de mostrarse de forma más abierta y más directa con Moisés y con el pueblo de Israel, porque Moisés tenía que llevar justamente este encargo, ¿no? De decir, el Dios, yo soy el que soy, me ha enviado para esto. Fíjate que el Señor manifiesta en el mismo libro de Éxodo, y lo vamos a ver luego, manifiesta de que tanto a Abraham, a Isaac, a Jacob, se mostró a ellos, pero no de manera profunda, no de manera completa, como sí lo estaba haciendo ya en este momento con Moisés. ¿Por qué es tan importante este tema, este elemento de conexión, de intimidad con Dios? Hoy, en nuestra vida personal, ¿por qué crees que es tan relevante este asunto de poder conectarse estrechamente con Dios? No, o sea, yo pienso como que esto es muy íntimo, como que ya sabes, como que le está diciendo que ya sabes, como que tú me conoces, Ujú. que por eso te estoy hablando, porque tú ya sabes, por eso me estás haciendo caso. Y para mí es, en mi mamá, mi papá y yo tenemos un grupo, es nuestro grupo de la familia, nada más somos 3, y se llama Nosotros. Interesante. O sea, ¿quién es nosotros? Pero, pues, nosotros sabemos que nosotros somos nosotros, ni modo, Exacto. ¿verdad? Entonces, pues, aquí me gusta mucho porque es yo soy, pues Mm. o sea, cuando preguntas: "¿Quién es?", y la persona dice: "Pues yo soy", Ujú. y ya sabes quién es porque la voz, Mm. soy no necesitas más. Entonces, es eso mismo de que mis hijos conocen mi voz. Ujú. Yep. Ahora, cuando Moisés, digamos, recibe el encargo del Señor, porque el Señor de inmediato le dice, mira, mi propósito es de que tú vayas para ser quien libere en mi nombre, quien libere al pueblo de Israel. Ahora, Moisés empieza a dar una serie de argumentos, ¿no? De razones para decir, no, 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 yo no estoy en capacidad de hacer esto, ¿no? Yo no estoy en condiciones de hacer esto. ¿Por qué de los cuestionamientos, no? ¿O por qué es que nosotros ponemos cuestionamientos hoy también para poder cumplir con la misión que el Señor nos entrega? Bueno, porque nos miramos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio Ajá, conocimiento, en nuestras propias habilidades. ajá, Y esto es algo humano, humanamente es lo que siempre tratamos de hacer, quererlo hacerlo por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos que Dios no quiere que nosotros dependamos de nuestras fuerzas porque las cosas no van a salir bien. claro. Pero cuando nosotros dependemos de Él y dejarle a Él que arregle nuestros asuntos que tenemos, entonces no tengo de qué preocuparme. No. Ahora, esto me hace pensar en el hecho de lo que conocemos como la humildad delante de Dios, Mm. porque de otra manera no hay posibilidad de entregarle el control de las cosas a Dios. ¿Sí, Margarita? Creo que este punto en que él no se creía capaz es justo donde era que necesitaba estar.
Porque creo que cuando nos vemos a nosotros mismos, pensamos que sí podemos, Probablemente. porque nada más nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero cuando uno ya realmente tiene perspectiva conforme más cosas, o sea, vio a los del desierto, vio a los estuvo como Pablo, en lo muy alto y en lo muy bajo, y ya tiene como que las experiencias, entonces ya estuvo capaz de comprender que no. Y realmente ahí es cuando Dios te puede usar. Claro. Ahora, dentro de ello, digamos, Margarita, Heriberto están mencionando el hecho de que es importante también reconocer nuestras limitaciones porque eso me ayuda a depender más de Dios o por lo menos aceptar que necesito de Dios. Ok, eso en mi presente. Ahora, dentro de eso, o sea, ¿será importante entonces, de todos modos, que yo busque prepararme, por ejemplo, para poder cumplir la misión de Dios? O sea, Sí. de diferentes maneras. ¿Será importante eso? Yo creo que sí, pero muy importante porque mientras nosotros más aprendemos de Dios, más incapaces vemos nosotros. O sea, Ok, como dijiste tú, es de la humildad. Cada vez que nosotros miramos y conocemos más del amor de Dios, entonces decimos, no estoy listo, no puedo. ok, Y es cuando dependemos entonces del poder divino. ok. ¿Y en qué aspectos de nuestra formación hoy deberíamos enfocarnos? Conocer más a Dios Ok, y conocerlo a Él, ok. ¿De qué manera logramos eso, no? teniendo una relación así como hemos hablado del matrimonio. Nunca nosotros terminamos de conocer a nuestra pareja Así es. porque siempre estamos pasando tiempo y conocemos diferentes facetas que de nosotros no conocíamos. Y eso es lo que lo hace más interesante en una relación, porque nunca podemos decir, oh, yo lo conozco y ya no necesito conocer más. Ujú. Es porque siempre hay sorpresas y esas sorpresas son las que nos traen alegría de que, oh, este es algo dinámico en una relación que siempre tenemos algo que aprender. Y para conocer a Dios sabemos que es infinito, Exacto, que nunca podemos nosotros aprender y aún por toda la eternidad vamos a estar aprendiendo del amor de Dios. exacto, ok. Margarita, ¿en qué aspectos de tu vida tú crees que necesitas enfocarte para seguirte preparando para cumplir la misión que Dios te da? A mí me cuestan mucho las habilidades, se dicen soft, como más suaves. Como que soy un tipo de persona de que lo hago y si puedes lo haces conmigo y si no ahí te dejo. Ok, Porque pues cada quien, ¿no? O sea, y soy, o sea, empática, comprendo que se te está costando, pero bueno, por el bien de todos los demás, pues ahí te quedas porque todos los demás tenemos que avanzar y hay que terminar lo necesario. Pero entonces eso es más o menos cómo funciono. Y no es por mala onda, nada más que me gusta que se logren las cosas, pero estoy trabajando en esa área de motivar. Entonces, sé que es una de mis debilidades y justo estoy aprendiendo a motivar, porque también, o sea, un paciente no va a venir y siempre va a querer hacer un cambio. A veces hay que entrevistarlo para que él quiera hacer el cambio. Si yo normalmente diría: "No quieres, bueno, va y te quedas". O sea, ven cuando estés listo a hacer algo, pero si no, pues no. Por eso también en mis clases no les doy papeles con todo escrito, porque si tú quieres saber, pues anota, si no, pues no. Pero, pues, la gente toda es distinta y estoy trabajando esa área más suave. claro, claro. Creo que es muy interesante, o sea, esta parte, como menciona Margarita, por ejemplo, el tema este de poder trabajar en áreas que uno reconoce que tiene probablemente dificultades, etcétera, etcétera, en tu propia personalidad, ¿ok? Lo que está mencionando Heriberto también, el asunto del ponerse como, digamos, objetivo, buscar al Señor. Creo que eso es importante, buscarlo a Él cada día y de esa manera Él va a podernos ayudar a conocerlo, porque Él siempre va a querer revelarse, manifestarse a nosotros, conocerlo más. Todos estos aspectos nos pueden ayudar justamente a poder mejorar. O sea,
Aparte de eso, intencionalmente nosotros podemos poner nuestras aptitudes, nuestras habilidades, seguir estudiando, seguir ejercitando muchas cosas, etcétera, ¿no? Todo ello en las manos de Dios van a servirnos justamente para poder cumplir con su misión. Pero A ver, Margarita. por eso pienso que Dios puso a Moisés en donde necesitaba que estuviera para ese aprendizaje. Exacto, exacto. Primero estuvo en lo teórico, todo Palacio. eso, ajá, Sí. y luego pues con las ovejas, pues que había que estar ahí paciente, tranquilo. Exacto. Y pues sí. Exacto. Es Yo la sabiduría me de Dios. reflejo con todos. Soy David, soy Moisés, soy todo. Muy bien, Margarita. Muy bien que te reflejes con todos. Eso es muy importante. Y enriquece la personalidad, sobre todo. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que pasemos a un punto medio escabroso aquí, medio tenebroso también, que ocurre en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice, y ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo, a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Esa es una parte muy extraña de la Biblia, ¿no? Ujú. Pero ¿qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que podemos tal vez inferir, encontrar, digamos, medio ver aquí en toda esta situación un tanto extraña, ¿no? En particular. Fíjense, porque en la lección, el autor de la lección trae referencia a un comentario que hace Ellen White respecto de de este acontecimiento, de este momento. Y dice de que están hablando aquí de que el hijo menor de Moisés no había sido circuncidado. Según lo que cuenta Ellen White, y está escrito en el folleto de la lección, menciona de que justamente a raíz de una oposición o digamos intervención de parte de Séfora, este rito, este acto no había sido hecho en el hijo menor de Moisés. Y este momento en el que ocurre esta situación media extraña es cuando Moisés está yendo justamente hacia Egipto y está yendo con toda su familia, con la esposa y con los hijos. Y en ese momento ocurre esta situación. La Biblia no especifica cómo es que, digamos, que Jehová le hace frente y quiso matarlo, ¿no? O sea, no especifica. No dice si ocurrió una enfermedad, no dice si, digamos, pasó alguna otra situación, era una lucha espiritual, no sabemos, ¿no? El hecho de lo que sí sabemos es que ocurrió esto, pero quien tomó la iniciativa y la acción fue justamente la esposa de Moisés. Ahora, acá hay algunas cosas interesantes también, porque Séfora actuó de manera inmediata y la pregunta también es aquí, ¿cómo ella supo lo que tenía que hacer? Ay, no sé. Eso está medio extraño. Ahora hay otra cosa más todavía. Fíjense, si ustedes leen, y yo los invito para que ustedes lean los versículos de Éxodo 24 y 26, busquen en diferentes versiones. Hay algunas versiones de la Biblia, sobre todo las digitales, que tienen un puntito en algunas partes de donde ustedes tocan y entonces da una pequeña explicación o da, digamos, una traducción diferente a esa palabra, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando dice aquí que Séfora cortó el prepucio de su hijo y luego tocó los pies de Moisés con el prepucio, en realidad lo que quiere decir no es que tocó los pies, literalmente, los pies de Moisés, sino que lo que tocó con el prepucio de su hijo fueron los genitales de Moisés. ¿Sabían eso? Es interesante, o sea, y la verdad, creo que nos debería animar para poder investigar también, para poder buscar algunas otras cosas, porque esto, digamos, revela algunas cosas muy interesantes en particular. El hecho es este, y esto sí es evidente.
es evidente que el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Okay. ¿Ok? Esa parte sí es evidente, o sea, eso no queda dudas. No sé qué edad tenía el hijo de Moisés, pero el hecho es de que no había sido circuncidado en el momento en que debió serlo, o sea, al 8º día no fue circuncidado. Ok, pero notamos una conexión entre el toque de la sangre del hijo para poder salvar. Porque aquí está lo interesante, que la sangre, o sea, la parte del cuerpo, bueno, con sangre del hijo, salvó a Moisés. Ujú. ¿Nos damos cuenta de esa conexión de la sangre del hijo que salva? Ujú. Y sabemos que si no hay derramamiento de sangre, no hay salvación. O sea, de aquí miramos el sacrificio que hizo Jesús también por nosotros en el Calvario. Ok, So, sí, esa parte sí la podemos notar. El hecho del toque salvador, porque a raíz de este toque, de este momento de la sangre del hijo, es que Moisés puede sanarse o salvarse. O bueno, dice ahí que Jehová se alejó y lo dejó vivir. Es interesante esto, es interesante. Realmente pienso que necesitamos seguir investigando esta parte para poder entender un poco más el asunto este. Pero ahora, otra pregunta más, y creo que con esto vamos a ir terminando. ¿Qué importancia tiene en un líder? ¿Qué importancia tiene en un creyente incluso la práctica de los asuntos morales? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la práctica y el ejemplo dentro de los asuntos morales en un creyente y mucho más en un líder espiritual? ¿Por qué será importante esto? ¿O no será well, importante? es siempre en un líder es importante esto, porque el que lo escucha o el que lo sigue siempre va a estar influenciado por su persona. O sea, nosotros podemos ser un líder que solamente habla cosas bonitas, pero yo creo que lo importante es decir las cosas que son, pero a la misma vez nosotros comportarnos de acuerdo a esto que nosotros hablamos. No solamente por palabra, pero por acción. So, Exacto. aquí viene lo importante de la moralidad, porque en realidad, si un líder que está a cargo de una nación, podemos decir, y tiene una moralidad baja, eso da un ejemplo que el resto del pueblo puede hacer lo mismo, ¿verdad? Exacto. Margarita, cuando tú tienes que ver, por ejemplo, a tus pacientes o tienes que educarlos o tienes que mostrarles, digamos, la importancia de su salud, ¿cuánto valor tiene el asunto del ejemplo? ¿Cuánto valor tiene el asunto de poder, digamos, vivir lo que se predica con ellos, ¿no? Pues creo que nos da mucha credibilidad. Por ejemplo, si tu médico está siempre enfermo, pues, pero si tu médico no, o si tu médico, por ejemplo, le mandé un podcast a mi mamá de una dermatóloga y pues ella tenía la piel excelente y eso pues habla mucho de, pues, lo que uno quiere ser, ¿no? Claro, Entonces, pues, uno hay que vivir lo que dice para no ser hipócrita. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo las como 17 horas de ayuno, 18, porque voy a enseñar eso. Ah, por eso es que bueno. no estás hablando mucho, Por eso Margarita. tengo sueño. No, Margarita, ¿qué pasó? Este no es el momento todavía. No, es porque anoche no dormí bien, estaba estresada. Bueno, vamos a darle tiempo a Margarita para que se relaje y no tenga tanto estrés. Ok, pero me pareció muy interesante todo esto. Realmente este último punto del asunto de lo que ocurrió con Moisés, incluso hasta hace un poco de tiempo atrás para mí fue algo que no conocía, o sea, no sabía exactamente, nunca me había detenido a leer con calma esta parte. eh, pero me pareció curioso, o sea, me pareció interesante En porque sus sí, sí, comentarios, sí, sí, háganlos. por favor. Hagan sus comentarios, o sea, lo que ustedes también entienden y conocen, háganlo, porque esta parte es muy particular, es muy, muy intrigante, ¿no? Muy intrigante. Y traté incluso de averiguar si realmente
la palabra que se utiliza para Dios o para Jehová era el nombre correcto y que no, digamos, identificaba a otro personaje, porque a veces ocurre eso, ¿no? De que se identifica como Dios, pero a veces es un personaje diferente. Me refiero al hecho de que a veces hay algunas palabras en el original, en hebreo, como Elohim, por ejemplo, que identifican a Dios, pero también identifican a dioses, digamos, a fuerzas espirituales malignas, ¿ok? Pero en este caso en particular, no, se especifica allí el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. Ese es el personaje que aparece en escena y que aparentemente, o sea, supuestamente trata de matar a Moisés, ¿no? ¿Cómo? No dice, o sea, no se especifica. Moisés tampoco no declara en sus escrituras, en el libro, no dice claramente qué es lo que ocurrió. El hecho es eso, básicamente. Pero pienso de que si ustedes también quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo. Es muy resaltante, sí, el elemento de la sangre para la salvación de Moisés, para su sanidad en ese momento. La sangre del Hijo que lo llega a sanar. ¿Ok? Muy bien. Terminamos este momento de estudio. ¿Quieres orar, Margarita, por favor? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por siempre enseñarnos algo nuevo y por siempre poder estar pensando en ti y otra forma de verte y conocerte. Gracias porque cada vez descubrimos algo nuevo tuyo. Gracias, Dios, por la oportunidad de estudiarte y que con esto podamos salir al mundo con una mejor cara y ser luz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ya saben, nuevamente a invitarlos para que primero se puedan suscribir a nuestro canal, para que ustedes puedan recibir automáticamente los avisos de aparición de nuevos videos, hacerle like al video para que ustedes también puedan recibir, como les digo, notificaciones de los nuevos videos. Y también no olviden hacer sus comentarios, sí, compártanlo obviamente. No olviden hacer sus comentarios muy importantes y bienvenidos para poder también conocer sus opiniones. Y obviamente poder hablar también de los temas que estamos estudiando. Muchas felicidades, Belinda. Perfecto. Nos vemos la próxima semana, Margarita. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. ¿Okay? Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.